confirmen si me escuchan bien. Pueden como indicarme ahí por el chat si se escucha bien y si están viendo la pantalla donde hay como un PowerPoint. Pues ahí es donde vamos a resolver los ejercicios. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o pueden también escribir en el chat, perdón. Vale, entonces, pues sin más preámbulo, comencemos de una para que nos rinda el tiempo. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, pues tiene que ver con el tema de trabajo y energía. Entonces, lo que nos dan es una gráfica de fuerza versus desplazamiento, como la que ustedes ven acá. A ver, un segundito. Para los que estén acá que sean de física 2, revisen por favor el correo que se mandó con los horarios. Ahí claramente decía que entonces la de hoy a las 8, 10 y 2 p.m. Eran de física 1 y la de las 4 y las de mañana son de física 2. Vale, entonces seguimos. Tenemos esta gráfica de fuerza versus desplazamiento que actúa sobre una partícula de 0.5 kilogramos y pues es la que se muestra acá en la figura. Entonces nos piden encontrar cuál es el trabajo realizado cuando la partícula se desplaza desde el punto x igual a 0, o sea, desde acá, hasta x igual a menos 4, x igual a menos 2, x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 4. Entonces, para hacer eso, debemos recordar que el trabajo, pues es, si tengo una gráfica de fuerza versus desplazamiento, el trabajo no es más que el área bajo la curva. Lo que tengo que tener siempre cuidado acá es cuál es el signo de esa área y pues eso va a depender de cómo me esté moviendo, de cómo es la fuerza y cómo es el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, cuando voy de x igual a 0 a x igual a menos 4, fíjense que la fuerza en todo este trayecto es positiva. Mientras que mi desplazamiento, pues al ir de 0 a menos 4, el desplazamiento va a ser negativo. Así que el trabajo, pues va a ser el área bajo esta curva, que ya la vamos a poder calcular, y ese trabajo va a ser negativo, porque fuerza es positiva, desplazamiento es negativa, el producto punto de las dos, el producto de las dos va a terminar siendo, pues, positivo por negativo da negativo. Entonces, si quieres, copiamos esta gráfica y empezamos a calcularlo acá ya, justo en la siguiente diapositiva. Vale, entonces, sabemos que trabajo es igual a, en nuestro caso sería, para el primer caso sería la integral entre 0 y menos 4 de la fuerza que nosotros tenemos ahí por dx. Ya sabemos que esta integral nos da el área bajo la curva y sabemos que como vamos de 0 a menos 4, ese trabajo nos tiene que dar negativo. Entonces empecemos a, digamos, lo único que nos tocaría hacer sería sacar el área bajo esta curva. Entonces el área bajo esta curva, ¿cómo la vamos a sacar? Vamos a dividir esto en diferentes figuras. Tenemos este rectángulo que está acá, ¿cierto? Cuya área pues es fácil porque de base mide 1 y de altura mide 4. Acá tenemos una especie de trapecio, ¿cierto? Donde una de las alturas es 4, la otra altura es 2 y la base es 1. Ya vemos cómo sacamos el área de esto. Finalmente tenemos un triángulo, que es este triángulo de acá. Entonces el trabajo entre 0 y menos 4 pues sería la suma de esas tres áreas. Vamos a llamarla área 1, área 2, área 3. ¿Listo? Vale. Entonces, listo, los que tengan el micrófono prendido, por favor, apagarlo. Gracias. El área 1 sería el área de este triángulo, que la base de este triángulo es 2, ¿cierto?
La altura es 4. Y pues el área de un triángulo es base por altura sobre 2. El área 2 sería la de este rectángulo que está acá, que ya vimos que era simplemente la base, que es 1 por la altura que es 4. Muy sencillo. Y la base de este pedacito que está acá simplemente es el promedio de las alturas por la base. ¿Listo? Es el promedio de las alturas. Acá tengo 4, acá tengo 2. El promedio de esas es 3. Si quieren, pongámoslo como promedio de todas formas. 4 más 2 dividido 2 por la base que también mide 1. ¿Mm? Y acuérdense que todo este trabajo que está acá, habíamos dicho que era negativo. Es negativo porque la fuerza es positiva, pero el desplazamiento va desde 0 hasta -4, es decir, que el desplazamiento es negativo. Entonces vamos a colocarle un signo menos a todo esto. Y eso pues ya me da un valor numérico, ¿cierto? Que da 4 más 4 da 8. Acá esto me da 3, 8 más 3, esto da menos 11. Como es, pues está en Newton y el desplazamiento está en metros, entonces da menos 11 joules. Hasta x igual a -2, pues es relativamente sencillo porque solo nos toca mirar el área 1 y el área 2, o sea, esta área y esta área. Entonces ya, digamos que ese sabríamos cómo hacerlo. Vamos a simplemente como a copiar cuál sería la expresión. Entonces, si yo quiero el trabajo entre 0 y -2, lo que tendría que hacer sería sumar las áreas, pero simplemente el área que estamos llamando, esta la llamamos el área 1, área 2, área 3, entonces sería nomás sumar el área 2 más el área 3, es decir, el área de este rectángulo más el área de esta figura que está acá, que simplemente son estos dos términos que están acá. Los vamos a copiar y ahí ya pues obtenemos nuestra respuesta, ¿sí? Recordemos entonces que por los mismos argumentos digamos, del anterior punto, este trabajo sigue siendo negativo, que la fuerza es positiva, pero el desplazamiento es negativo. Entonces tengan mucho cuidado siempre con esto porque ustedes podrían pensar, pero es que el área queda por encima de la curva, entonces el área es positiva, entonces el trabajo es positivo. No, error. Depende del área, cómo se encuentre, o sea, del signo de la fuerza, y también depende de en qué dirección vaya el desplazamiento. Por ejemplo, si yo voy de -4 hasta 0, sí sería positivo el trabajo. Pero como yo voy es de 0 a -4, ahí el trabajo es negativo. ¿Listo? Entonces, tengo acá área 2, área 3, listo. Ahora, ¿qué más nos pide el problema? Tengo que ir ahora desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Ese trabajo, como ustedes se dan cuenta, entre x igual a 0 y x igual a 1, la fuerza es positiva y como vamos de 0 a 1, el desplazamiento es positivo también. Así que el trabajo va a ser también positivo. Entonces, quitemos esto, que era lo que teníamos la anterior vez, y ahora queremos el trabajo desde 0 hasta 1. Va a ser pues relativamente sencillo de calcular porque simplemente me toca calcular el área de este triángulo que tenemos ahí, ¿sí? El área de ese triángulo que tenemos ahí va a ser simplemente la base, que es 1 por la altura, que es 2 dividido 2, ¿no? Base por altura sobre 2. Y fíjense que esto simplemente me da 1 joule. Ahora hasta x igual a 2, pues sería calcular esta área y esta área. Esta área siendo positiva y esta área, fíjense que la fuerza es positiva y el desplazamiento es positivo, o sea que esta área la tengo que tomar como negativa. Entonces vamos a mirar acá un segundito. Ahora queremos calcular el trabajo entre 0 y 2.
Esto siempre lo pueden hacer, siempre que les den las gráficas, pues el trabajo lo van a poder calcular a partir de las áreas bajo la curva. Lo que les estoy diciendo es que lo importante, lo más importante de esto es el signo que deban asumir, ¿vale? Entonces vamos a decir que esto es, primero pues lo que ya teníamos de esta área. ¿M? Y ahora vamos a restarle el área de este triángulo que está acá. Esa área pues va a ser negativa y fíjense que el área es la base que sigue siendo 1, ¿no? 2 menos 1, esta distancia es 1. La altura sería pues menos 2. Y pues fíjense que al final esta área se cancela con esta área, el trabajo nos da 0. ¿Listo? Finalmente nos piden cuánto es el trabajo hasta x igual a 4. Entonces ya sabemos que hasta x igual a 1 da 1 julio. Hasta x igual a 2 daría 0. Entonces si quiero hasta x igual a 4, pues bueno, ya sé que hasta 2 da 0, entonces solo me falta calcular cuánto es el área de este rectángulo de abajo y cuánto es el área de este triángulo de abajo, ¿vale? Vamos a insertar estas líneas para que quede claro cuáles son las áreas de las que estamos hablando. Entonces con eso ya concluimos este ejercicio. Si quiero el trabajo de 0 hasta 4, pues lo que voy a tener que hacer es, ya sé que la primera parte me da 0 julios hasta 2, luego entonces tengo que sumarle esta área que es negativa porque la fuerza es negativa y el desplazamiento es positivo. Y esa área simplemente sería 1 por menos 2, que es la base de esto por la altura. Y pues ese menos 2 ya nos da que esa área es negativa. Y ahora tendría que pues mirar esto del triángulo. Entonces, ¿cómo hago lo del triángulo? Simplemente sería la base por la altura dividido 2. O sea, la base por la altura, que también es menos 2, dividido 2. ¿Y cuánto me da eso al final? Pues me va a dar un trabajo que es negativo, ahí como estaban diciendo en los comentarios. A ver, ¿qué dicen? Ya le respondo las preguntas. Listo, acabamos acá de hacer esto numéricamente. Entonces esto me da menos 2, este me da menos 1, o sea que al final me da menos 3 joules. Y pues efectivamente el trabajo sería negativo. Dice, si piden hallar el área donde sean números negativos en XM y en fuerza también negativa, ¿el trabajo es negativo? No. Entonces fíjense que, ¿qué pasa si esta gráfica, en vez de ser acá una fuerza positiva, fuera hacia abajo? O sea, piensen en esto, pero reflejado hacia abajo. Entonces tengo una fuerza negativa, pero la dirección del desplazamiento también es negativa. O sea, la fuerza va como en la dirección del desplazamiento y en ese caso el trabajo sería positivo. Entonces siempre me tengo que fijar en el signo de las dos. ¿Cuál es el signo de la fuerza y cuál es el signo del desplazamiento? Cuando digo desplazamiento, quiere decir de dónde a dónde voy. Entonces, por ejemplo, si voy de 2 a 0, el desplazamiento es negativo. Si voy de menos 3 a menos 1, voy hacia la derecha, ¿cierto? O sea que el desplazamiento es positivo. Siempre que se fijen entonces entre el signo de la fuerza y el del desplazamiento, ya pueden saber va a ser el signo del trabajo. Este archivo que se está proyectando ya lo enviaron, o no, al finalizar de la monitoría, si quieren les puedo enviar este archivo PowerPoint. De todas formas, esta sesión pues está siendo grabada, ustedes la pueden revisar luego, se la vamos a colgar ahí en YouTube o se les va a mandar el enlace. Entonces no hay problema, ¿vale? Entonces ya encontramos los trabajos desde x igual a 0 hasta x igual a, bueno, todos estos puntos que nos dieron acá. Y al final nos preguntan algo y es, bueno, si la partícula empieza con una velocidad de 2 metros sobre segundo en la dirección más x, ¿qué tan lejos llega la partícula antes de frenar? Entonces vamos a hacer ese en una nueva diapositiva. Entonces nos están diciendo que
Pues esa es la fuerza que actúa sobre una partícula, ¿cierto? Y ahora nos están diciendo, bueno, la partícula cuando está en x igual a 0, yo la mando con una velocidad hacia la derecha, que es de 2 metros sobre segundo, si no estoy mal. Sí, 2 metros sobre segundo. Quiere decir que la energía cinética inicial de esa partícula yo la puedo calcular. Entonces puedo decir la energía cinética inicial es 1/2 de la masa, ¿se acuerdan que la masa era 0.5 kilogramos? Por la velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da simplemente 1 joule, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que usar ahí para responder? Me piden, bueno, fíjense, lo que nos preguntan es, ¿qué tan lejos llega la partícula antes de frenar? O sea, me están pidiendo cuál es el valor de X al cual la partícula llega antes de que su energía cinética sea igual a 0. ¿Mm? O sea, la velocidad es 0, energía cinética igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer ahí es utilizar el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Mm? Me dice que el trabajo neto, en este caso, pues va a ser el trabajo no más de esta fuerza, porque no nos están diciendo que alguna otra fuerza esté actuando, va a ser igual al cambio de la energía cinética. ¿Listo? Nos están preguntando cuánto es pues digamos, la posición a la cual la energía cinética final o la velocidad final sea igual a 0. Entonces, esto lo podemos poner como 0 de una vez, la energía cinética final. La energía cinética inicial ya sabemos que es 1 joule. Entonces, lo que nos toca encontrar es en qué punto de estos el trabajo neto es menos 1 joule. Nos devolvemos a nuestros cálculos de trabajo y fíjense que pues el trabajo entre 0 y 1 era 1 joule. Entonces ese no sirve porque es positivo, ¿no? Tiene que ser negativo. Luego el trabajo de 0 a 2 da 0 joules. El trabajo de 0 a 4 ya da menos 3 joules, o sea, ya nos pasamos. Entonces debe ser un punto antes entre 2 y 4, en el cual el trabajo neto sea igual a menos 1 joule. Fíjense que el trabajo, habíamos dicho que el trabajo en x igual a 2 era 0. Miremos entonces cuánto es el trabajo en x igual a 3. Trabajo en x igual a 3, pues desde 0 hasta x igual a 3 sería simplemente el área de este rectángulo que está acá. Y el área de ese rectángulo es, pues la base es 1 y la altura es menos 2. Entonces tampoco nos cuadra en x igual a 3, tiene que ser antes. De hecho, pues cojamos el punto intermedio entre 2 y 3. Cojamos digamos, este rectangulito que voy a dibujar acá. Entonces vamos a coger el punto justo en el medio de 2 y 3. Y vamos a calcular cuánto es el trabajo entre 0 y 2.5. Para hacer eso, pues ya sabemos que de acá a acá, de 0 a 1 se cancela con el de 1 a 2. Ahí el trabajo es 0, entonces nos falta calcular el trabajo de este rectangulito pequeño. Y resulta que ese trabajo de ese rectángulo pequeño va a ser la base. Fíjense que la base acá mide 0.5 por la altura que es menos 2. Eso me da menos 1. ¿De acuerdo? O sea que la respuesta a esto, digamos, por un lado yo sé que el trabajo que tiene que hacer para que la energía cinética llegue a 0 es menos 1. Y por el otro lado, el trabajo de x, digamos, pongámoslo así, de x igual a 0 hasta x igual a 2.5, también es, lo acabamos de calcular, también es menos 1. Quiere decir que la partícula, ¿hasta dónde llega? Pues si empieza acá con una velocidad de 2 metros sobre segundo, ella acelera y acá desacelera y digamos que llega hasta x igual a 2.5 y en principio lo que hace es empezar a devolverse. Entonces digamos que acá la conclusión sería, la partícula llega hasta
x igual a 2.5 metros. Porque ese es el trabajo necesario, hasta esa x es el trabajo necesario para que la energía cinética final sea igual a 0. ¿Vale? Entonces deme un segundito, ya seguimos con el siguiente ejercicio. Listo. Entonces sigamos con el siguiente ejercicio. Entonces en el siguiente ejercicio tenemos este sistema que tiene un bloque de masa M, un resorte pues que ejerce una fuerza ahí, que tiene pues cierta constante K, y pues nos dicen que está en un plano donde no hay fricción. También nos dicen que cuando el resorte está en x igual a 0, o sea, cuando el bloque está acá en toda la mitad, el resorte no está ni elongado ni comprimido. Entonces, lo primero que nos piden mostrar es que la componente de la fuerza del resorte que va pues a lo largo del eje X es proporcional a x a la 3, siempre y cuando se cumpla que este desplazamiento de x que está ahí es muy pequeño. Entonces empecemos a hacer esa primera parte. Entonces lo que nos piden es calcular cuánto es, pues de esta fuerza que está ahí, cuánto es la componente que actúa simplemente en el eje X. ¿Vale? Un poquito más. Esta flecha azul es la que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que debemos hacer es acordarnos que esta F que está acá, que es la fuerza del resorte, va a ser simplemente, si yo la mido en magnitud, va a ser la constante K por la elongación. Esa elongación podemos llamarla, pongámosla así, delta S. Esa elongación es, pues a lo largo, digamos, va a lo largo de esta diagonal que está acá. Que es simplemente cuánto es lo que mide el resorte en este momento menos cuánto mide el resorte originalmente. Entonces, el resorte cuando está en x igual a 0, fíjense, el resorte mide pues lo que mida esta altura que está acá. Esa altura ya no la están dando, esa altura es y0. Y lo que yo coloco acá como s, pues va a ser esta distancia que está acá, que es cuánto es la elongación del resorte justo en este momento. O sea, esto que estoy poniendo acá es lo que estoy llamando como S. Lo ponemos. Esto es S. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Nos interesa, esa es la componente, digamos, la magnitud total de esa fuerza. Lo que nos interesa es encontrar cuál es la componente en X. Entonces vamos a descomponer esa fuerza pues, en su componente en X y su componente en Y. Para eso, pues, pensemos que acá va a haber un ángulo. A ese ángulo le podemos llamar teta. Y es el ángulo que se encuentra acá, en este triangulito, ¿no? Tal que si queremos la componente en X, lo único que tengo que hacer es multiplicar F por el coseno de teta. Entonces vamos a hacer eso. F de X es igual a la magnitud de F por el coseno de teta. ¿Listo? Pregunta que por qué S menos Y sub 0. Entonces, acuérdense que la fuerza del resorte siempre va a depender de la elongación.
Y la elongación yo la puedo calcular como la longitud final menos la longitud inicial. Entonces la longitud final es lo que yo estoy llamando acá S. Es la longitud después de que esto se haya desplazado una distancia X. Y la longitud inicial, esta longitud que está acá, siempre pues va a ser la longitud cuando no se está ejerciendo compresión ni elongación en el resorte. Nos están diciendo que cuando X es igual a 0, o sea, cuando el bloque está acá, el resorte pues va a encontrarse a lo largo de esta longitud. O sea que su longitud natural, la longitud en la cual no está ni elongado ni comprimido, es Y sub 0. Por eso pues colocamos S menos Y sub 0. ¿Listo? Bueno, entonces pues vamos a seguir con el cálculo. Entonces, para calcular la componente en X decíamos que era esta fuerza por el coseno de teta. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar lo que teníamos para la fuerza, que era simplemente K por S menos Y sub 0 por el coseno de teta. ¿Cómo podemos calcular el coseno de teta acá? En términos de estas variables, de X, Y sub 0 y S. Entonces, ese coseno de teta lo podemos calcular como pues el cateto adyacente, que es X, dividido la hipotenusa, que es S. ¿Vale? Entonces me queda esta expresión que está acá. Ahora tengo que mirar, pues, ¿qué es S? S lo saco del teorema de Pitágoras. Entonces, ese va a ser simplemente la raíz de X al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado. Y pues lo que tengo que hacer ahora es reemplazar esa S acá. Entonces vamos a mirar. Quiere decir entonces que la fuerza en X va a ser igual a. Entonces vamos a simplificar esto un poquito antes de reemplazarlo. Fíjense que hay una S ahí dividiendo. Entonces esto va a ser igual a. Dejémosla acá. Vamos a meter esta S, mejor dicho, en el paréntesis. Esto es lo mismo que me quedará 1 menos Y sub 0 sobre S. Y todo esto multiplicado por X. Ahora sí, reemplazamos lo que encontramos para S. Y sub 0 sobre S. Por X, donde S pues va a ser esta parte de acá, ¿cierto? La raíz de X al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado. Creo que acá me falta algo. No, ahí ya estamos bien, ¿cierto? Listo. Listo, sí. Entonces ahora me dicen, bueno, tiene que hacer una aproximación. Vamos a ver cuál es la aproximación. Me dice que cuando X es mucho más pequeño que Y sub 0. O sea, este desplazamiento que está acá es muy, muy pequeño comparado con esta distancia. Quiere decir entonces que pues esto que está acá, yo lo puedo aproximar. Todo este término que está dentro del paréntesis, yo lo puedo aproximar. Vamos a ver cómo lo puedo aproximar. Entonces vamos a sacar, digo que X es mucho menor que Y sub 0, entonces vamos a sacar factor común acá Y sub 0, tal que nos quede lo siguiente. Entonces voy a sacar factor común Y sub 0 cuadrado. ¿Para qué? Para que esto me quede acá dividiendo Y sub 0 cuadrado. Y acá me quede un 1. Ahí lo único que hice fue factorizar. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, esta Y sub 0 cuadrado con esta raíz sale. Queda Y sub 0 sobre Y sub 0 y acá me va a quedar, pongámoslo justo abajo,
¿Qué es lo que me va a quedar? Organicemos esto un poquito. Que nos quede espacio. Entonces, esta área sub 0 que está acá arriba se cancela con esta área sub 0 que está acá abajo. Y me queda esta raíz. Ahora, esta raíz yo la puedo pensar o escribir más bien como algo elevado a la 1/2. Escribámoslo como potencia. Simplemente voy a quitar la raíz. Lo escribimos como esto que está acá elevado a la, como la raíz está abajo, lo voy a elevar a la -1/2. ¿Listo? Y ahora, como x es mucho más pequeño que y sub 0, puedo utilizar la siguiente aproximación. La voy a escribir acá. Es cuando yo tengo algo que es de este estilo. 1 más algo muy pequeño, que le vamos a poner epsilon, elevado a la n. Esto, ay, Dios mío. Esto yo lo puedo aproximar por 1 más n por epsilon. ¿Mm? Siempre y cuando este factor epsilon sea muy pequeño. Fíjense que como x es mucho más pequeño que y sub 0, voy a poder hacer esto. En nuestro caso, el n, el exponente, es -1/2. Así que todo este paréntesis feo que tenemos acá, en caso de que les hagan el parcial, obviamente esto se los van a dar. No se lo tienen que saber. Les van a decir, bueno, use esta aproximación. Y lo que vamos a hacer acá es esto precisamente, ¿no? Entonces, escribamos todo ahora sí. 1 menos. Todo este paréntesis nos queda la aproximación es 1 más x cuadrado sobre y sub 0 al cuadrado multiplicado por n, y esa n es -1/2. Entonces multipliquémoslo acá todo este segundo término por -1/2. Listo. Al final, al multiplicar todo, teníamos una x por acá. Este 1 que está acá se va a cancelar con este 1 que está acá y al final me va a quedar la expresión que yo quería. Y es la siguiente expresión. Organicemos un poquito. Habíamos dicho que el 1 se cancela con el 1, el -1/2 con el menos se cancela. Ustedes pueden revisar que esto finalmente me va a quedar x a la 3 sobre y sub 0 a la 2. Y esto pues era lo que me pedía el problema inicialmente, ¿no? Que verificara que la componente de la fuerza en x era proporcional a x a la 3. Entonces, efectivamente, pues vimos que la fuerza en x es k medios por x a la 3 sobre y sub 0 al cuadrado. Nos preguntan acá que si hay alguna otra forma para hacer este cálculo. Así que se me ocurra justo en este momento, sin hacer esta aproximación, no. Pero lo que les digo, esta aproximación se las darían, pues, digamos, en el parcial. Pero bueno, digamos que por este primer punto no nos preocupemos tanto, miremos qué dicen los siguientes puntos. La otra que les pueden dar es, bueno, supongo que tiene este sistema y la fuerza en X está dada por esto. Entonces vamos a ver qué hacemos en cuanto al trabajo y en cuanto a las demás, digamos, energías. ¿Qué pasa con respecto a eso? De hecho, lo segundo que nos piden es, bueno, si el bloque se suelta desde x igual a x sub 0, o sea, lo soltamos desde algún x que es distinto a 0, nos preguntan qué velocidad tiene cuando pasa por el origen. ¿Mm? Ahí es que tenemos que utilizar el teorema del trabajo y energía cinética. Entonces vamos a utilizar una nueva diapositiva, vamos a mirar, a copiar esto.
Entonces lo que nos piden es, bueno, si yo lo suelto desde acá, cuando él venga y se devuelva y pase por el origen, ¿qué velocidad tiene? Entonces, como les dije, ahí debemos utilizar el teorema del trabajo y la energía cinética, que nos dice que el trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Mm? Como el enunciado nos dice que el bloque se suelta, cuando les dicen siempre que se suelta, significa que la velocidad inicial es cero. Como la velocidad inicial es cero, vamos a decir que la energía cinética también pues es cero. El trabajo neto, ¿cómo lo podemos calcular? El trabajo neto pues sería, fíjense que si el desplazamiento es a lo largo del eje X, las únicas fuerzas que van a hacer trabajo son las fuerzas que van a lo largo de ese eje X. ¿M? ¿Qué fuerzas tenemos ahí? Tenemos la fuerza del resorte, tenemos una fuerza normal, tenemos el peso, pero bueno, la normal y el peso van a lo largo del eje Y. O sea, es que esas al fin no van a hacer trabajo. Tenemos una componente de la fuerza del resorte que va a lo largo del eje Y, esa tampoco va a hacer trabajo. Solo nos interesa esto que encontramos nosotros al final. ¿Cuál es la componente de la fuerza a lo largo del eje X? Sabemos que da esto que depende así de esta forma de X. ¿Cómo calculo ese trabajo neto para una fuerza variable? ¿Mm? Ese trabajo neto para una fuerza variable, pues simplemente lo debería calcular, pues haciendo digamos que la integral de esto. Sin embargo, pues yo sé que la gran mayoría pues no ha visto el curso de cálculo integral. Entonces, pues ¿cómo se haría? Vamos a ver cómo se haría. Simplemente es una integral realmente sencilla y, y listo. Seguimos, si quieren, con el siguiente problema. Acuérdense que esta integral que está acá, que habíamos dicho, pues era el área bajo la curva. Acá lo podíamos calcular fácilmente porque eran pues líneas rectas. Acá, como nuestra fuerza ya es x a la 3, pues ya no van a ser líneas rectas si lo quisiéramos, por ejemplo, dibujar, y ya nos toca es hacer la integral. Entonces vamos a mirar cómo se hace esa integral. Es realmente pues sencilla porque es la integral de un polinomio. Listo. Entonces vamos a decir que esto es la integral de la fuerza. ¿Qué es esto? Por el desplazamiento, que lo vamos a colocar como de x. Y decíamos que la integral iba a ser entre un x0 y pues el origen, o sea, 0. ¿Vale? Fíjense que este trabajo, pues en principio este trabajo va a ser positivo porque la fuerza del resorte digamos, lo intenta alar hacia la derecha y pues efectivamente el bloque se va a terminar moviendo hacia la derecha. El K medios lo puedo sacar porque es una constante. El Y0 cuadrado lo puedo sacar porque es una constante. Y me queda la... digamos que tengo que hacer entonces la integral. Pongámoslo acá. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Tengo que hacer la integral de un polinomio, que es la integral de x a la 3. Digamos, si no saben hacerla, pues, no pasa nada. Probablemente se las den. Si no, pues es muy sencillo hacer esta integral. ¿Mm? Cogen el exponente y les suman un 1 y luego dividen entre ese mismo número. Es decir, que la integral de x a la 3 va a ser x a la 4 dividido 4. Eso tenemos por el lado izquierdo del trabajo. Por la parte del lado derecho tenemos
pues que la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que nos piden es la velocidad, o sea que ya la podemos despejar de acá casi que directamente. Fíjense que este 2 que está a la derecha se cancela con el 2 que está a la derecha. La masa pasa a dividir, entonces pongámoslo acá. Y como es velocidad al cuadrado, pues lo único que tengo que hacer es sacar raíz y ya llego a mi. Entonces pongo acá la raíz de toda esta cosa va a ser la velocidad. Entonces, en principio, pues digamos, ya queda en términos de variables conocidas que son la constante del resorte. Esto es qué tantos fue el desplazamiento inicial que se le dio al bloque, la masa del bloque y esta altura y sub 0. Siempre y cuando pues se cumpla lo que habíamos dicho que esta x sea mucho más pequeña que la y sub 0. ¿Vale? Entonces, siempre acuérdense, esta ecuación es realmente muy útil siempre que les pidan cuánto es la velocidad. Esta ecuación de trabajo y energía cinética. Esta ecuación les va a servir incluso cuando tengan fuerzas, por ejemplo, como la fricción. Acá la pueden incluir. El trabajo neto de la fricción o el trabajo neto, digamos, del resorte, etc. Miremos un ejercicio un poquito más sencillo y es este que está acá. Entonces lo que nos dice es lo siguiente. A ver, momento. Dice Sebastián que no va con menos, que iría con menos. El trabajo, acuérdense que el trabajo que vimos de acá a acá es un trabajo que es positivo. Entonces, toda esta parte de la izquierda me queda positiva. Y no va con menos, que es FB menos FA. Digamos que lo que me interesa acá del signo del trabajo es que finalmente es positivo. Ah, dices que cuando resuelve la integral no queda. O sea, la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Y ahí es que luego lo que hacemos es evaluar precisamente los límites. Entonces uno de los límites es 0 y el otro de los límites pues es el x donde el bloque empezó. Tal que pues nos dé el trabajo positivo. De pronto ya vi cuál es la confusión, que pusimos acá el x0 y acá el 0, entonces daría como negativo, pero no, o sea, lo que nos interesa es que como miramos que la fuerza va hacia la derecha, el desplazamiento va hacia la derecha, el trabajo neto sería positivo. ¿Quieren sigamos con este? Entonces, ¿qué tenemos en este? Tenemos un carrito de montaña rusa que baja pues por una pista sin fricción. Nos dan la masa del carrito que es 1800 kilogramos y nos dicen que la velocidad en este punto es 0. Tiene una velocidad nula a una altura de 4R. Luego el carrito baja y va a adquirir en este punto de más abajo va a adquirir una velocidad V1. Luego dicen, cuando está en la parte inferior, antes de realizar el rizo, o pues el loop, este que está acá, dice que se le cae una bolsa de arena, así, verticalmente al carrito, acá en la parte de atrás. Esa bolsa de arena hace que la velocidad del carrito pase de ser V1 a ser V2. O sea, disminuye la velocidad del carrito. Eso es como un choque inelástico de la bolsa de arena con el carro que está acá. Y lo que nos preguntan es, ¿será que con esa velocidad V2 que él tiene, el carro lograría dar esta vuelta que está acá? Y pues
Si la respuesta es sí o si la respuesta es no, toca justificar por qué sí puede dar la vuelta o por qué no puede dar la vuelta. ¿Vale? Entonces vamos por partes. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar cuánto es esta velocidad V1. ¿M? Para eso vamos a utilizar conservación de la energía entre este punto y este punto, como antes de que caiga la bolsa de arena. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, como decimos que la energía, no hay fricción, no hay fuerzas disipativas, la energía mecánica se va a conservar. Vamos a decir que la energía inicial va a ser igual a la energía final. Entonces, de energía inicial solo tengo acá energía potencial gravitacional, que va a ser la masa del carrito por G por la altura, que es 4R. Esa altura pues medida desde este punto. La energía final pues va a ser simplemente energía cinética. Entonces de acá podemos ver que pues la masa se cancela. Este 2 pasa a multiplicar acá. Entonces este 4 se convierte en un 8. Pongámoslo acá de hecho 8G por R. Y podemos entonces deducir que la velocidad 1 es la raíz de 8GR. Entonces ya encontramos cuánto es la velocidad 1. Entonces acá 8GR. Bien. Luego es que cae la bolsa de arena. Entonces esa bolsa de arena es como si fuera algo acá. Y esa bolsa de arena llega y cae verticalmente sobre el carrito. ¿M? Pues para mirar en qué razón o cuál es la velocidad B2, que es la velocidad del carrito justo es que después de que caiga la bolsa de arena, tenemos que utilizar conservación de momento lineal. ¿M? Entonces, ya en la segunda parte decimos que el momento inicial en X, acuérdense que como el momento lineal es un vector, vamos a hacer que se conserve pues a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y en particular. Pues en este caso nos interesa, pues la velocidad está a lo largo del eje X, ¿no? Entonces nos interesa mirar cómo es la conservación del momento a lo largo de ese eje X. Ahí el momento se conserva a lo largo de ese eje porque pues, no hay ninguna fuerza externa que esté actuando a lo largo de ese eje X. Cuando la arena cae, esa arena ejerce una fuerza solo en Y, ¿cierto? Una fuerza como normal, una fuerza de contacto sobre el carro, pero solo es en Y. Entonces, el momento inicial en X es simplemente la masa del carrito por la velocidad que tenía el carrito justo en ese momento, antes del choque. ¿Cuánto sería el momento final en X? Pues sería la masa del carrito por la velocidad final, más la masa de la arena, que va a tener exactamente la misma velocidad que el carrito. O sea, que lo podemos poner algo así como masa del carro más masa de la arena. Vamos a colocarla así. Juntas van con velocidad V2. Es un choque perfectamente inelástico. De acá entonces podemos deducir que, si paso este paréntesis a dividir, puedo deducir que la velocidad 2 es igual a m por v1 por la suma de las masas, donde esta ma pues ya no la dan, es la masa del bulto de arena que son 100 kilogramos. Si lo ponemos todo ya más explícito, podemos decir que em, pues en términos digamos de variables ya conocidas, v2 es igual a la que hemos obtenido para B1, que es esta raíz de acá. Vamos a reemplazarla por masa sobre masa más masa de la arena. Listo, entonces ya obtuvimos B2. ¿Cómo hacemos para saber si el carro
es capaz de dar toda esta vuelta. Lo que tenemos que mirar es, primero encontrar cuánto es la velocidad que tiene el carro en digamos, en la parte superior del rizo. Esta que está acá, que llamamos B-top. ¿Cómo hacemos para calcular B-top? Vamos a separar esto un poquito para organizarlo. Entonces, esta es como una parte. Esto es la segunda parte que hicimos para calcular cuánto es B2. Y acá en este cuadradito vamos a calcular cuánto es B-top. Para calcular B-top vamos a utilizar de nuevo, ya después de que cayó el saco de arena acá, podemos volver a utilizar conservación de la energía mecánica. ¿Mm? Donde ahora pues nuestra energía inicial va a ser igual a la energía cinética que tenga el carro más la arena que tienen velocidad 2. Eso es la energía cinética en este punto. Y la energía final sería la energía cinética que tengan en este punto, es decir, un medio de masa más masa de la arena por B top al cuadrado. Pero también tiene energía potencial gravitacional porque está pues a cierta altura. Esa altura va a ser pues de acá a acá es R y de acá a acá es R, entonces la altura total sería 2R. O sea que va a ser más las masas por G por 2R. Fíjense que todos los términos que están acá, que aparecen, tienen el término de la suma de las masas, así que lo que vamos a hacer es cancelar esas masas. Ya nos queda una ecuación pues mucho más manejable. Esa la vamos a colocar acá. A ver, entonces decíamos que cancelamos el término de las masas porque está acá y está acá. Y lo que queremos despejar es cuánto es B top. Entonces, si quiero despejar B top, paso este término que está acá a restar. Paso el 2 a multiplicar. Cuando hago eso, este 2 se quita y este 2 que está acá se convierte en un 4. Y finalmente, pues lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada. Entonces, pongámoslo acá. Entonces, B top es igual a la raíz de todo esto que está acá. A ver, un momento. B top es igual a la raíz de esto. B2 al cuadrado menos 4GR. Vale. Ya sabemos cuánto es la velocidad que él lleva en este punto. Como ya sabemos cuánto es la velocidad que él lleva, si queremos saber si él logra pasar o no logra pasar, lo que debemos calcular es la fuerza normal, que es la fuerza de contacto. Entonces, si esa fuerza normal me da un número que es positivo, significa que, pues que logró hacer contacto y que logró pasar. Si esa fuerza normal me da un número negativo, pues significa que no va a lograr pasar. Entonces, miremos a ver cómo hacemos para calcular esa fuerza normal. Vamos a crear esa diapositiva y mirar qué fuerzas actúan en este punto más alto. Pues claramente está acá. Pongámosla de un color rojo. Está el peso, ¿cierto? Tanto de la arena como del carro.
pero también está la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Entonces es como si hubiera ahí realmente pues dos flechas, ¿no? La del peso y la de la normal. Pongámoslas para que ustedes las vean explícitamente. Entonces está, pongámosle como MG. Una de estas es el peso y la otra es la fuerza normal. ¿Mm? Esa M grande incluye pues la masa del carro y la masa de la arena. Como estoy en un movimiento circular, cuando yo haga la segunda ley de Newton, es suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Ahí recuerden que voy a tener la aceleración centrípeta, porque estoy en un movimiento circular. ¿Qué fuerzas tengo en dirección hacia el centro del círculo? Pues tengo ambas fuerzas. Tengo la masa combinada, que es M más M del carro más M de la arena G. Ese es el peso de las dos cosas. Tengo la fuerza normal. A este lado tendría la masa combinada también. Y la aceleración, que les digo, es la aceleración centrípeta, que es la velocidad que él tiene en ese punto, que como ya vimos es b top al cuadrado, sobre el radio. ¿Qué me toca despejar de ahí? Me toca despejar la fuerza normal. Entonces lo que voy a hacer es simplemente pasar este término a restar. eh, y ahí ya obtengo cuánto es la fuerza normal. Listo, entonces, B top, esa B top ya la teníamos por acá nosotros. Entonces vamos a ponerla ahí. Esa B2 también la teníamos nosotros explícitamente. Entonces, ¿qué habría que hacer? Primero, pues con los datos numéricos calcular cuánto es B2, ¿cierto? Ya tenemos todos estos datos, ya tenemos cuánto es G, cuánto es R, todo. De hecho, lo podemos dejar en términos de R, porque lo único que sabemos son las masas. Calculamos cuánto es B top, eso también me va a dar en términos de R. Fíjense que cuando ya tenga todo esto, B top al cuadrado va a quedar en términos de R, que con esta R que está acá abajo se va a cancelar. Y lo único que tengo que verificar es si la normal es o no positiva. Entonces, si la normal es mayor a 0, entonces concluimos que sí logra pasar. Al contrario, pues si esta fuerza normal que yo calculo me da menor a 0, pues la respuesta es que no logra pasar. ¿Mm? Entonces lo único que faltaría ahí, como les digo, es reemplazar los valores numéricos. Que pues eso si quieren ya se los dejo para que ustedes lo hagan. Acá tienen el valor M de 1800 y el valor de la masa de arena que es 1000. Recuerden que el R no es necesario saberlo, o sea, simplemente lo dejan ahí como R y lo llevan a lo largo de todos los cálculos. Eso se va a terminar cancelando. Mm, entonces, habría que verificar esto. Y si la normal es 0, alcanza, yo diría que alcanza a pasar justo, 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 justo. O sea, lleva la velocidad mínima para que justo en ese punto se despegue, pero, pero sí alcanza a pasar. O sea, si quieren pongámoslo así, mayor o igual. ¿Mm? Pero pues con estos datos numéricos seguro les va a dar o mayor o menor, pero no exactamente 0. ¿Mm? Pero si llegara a ser el caso de que fuera 0, pues listo. Podemos decirle que sí lograría pasar. Listo, todo claro en este ejercicio.
quieren sigamos con el siguiente ejercicio. Nos quedan varios. Entonces vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer. Listo. Entonces tenemos ahora este ejercicio que está acá, que lo deben conocer como el péndulo balístico. Lo que pasa es que acá en el péndulo balístico clásico yo tengo una bala que impacta un bloque y la bala pues queda, digamos que incrustada en el bloque y luego la bala junto con el bloque se mueven y suben una altura. En cambio en este el bloque, digamos que el bloque es hueco, o sea que la bala finalmente sigue derecho, ¿sí? Nos dicen que si la bala tiene una velocidad inicial V1, la velocidad V1 final de la bala después de atravesar esta caja sigue siendo pues hacia la derecha y va a ser la mitad de la velocidad que tenía inicialmente. Y lo que nos preguntan es, bueno, pues esta caja va a adquirir cierta velocidad V sub 2. ¿Cuál es la altura máxima a la que puede llegar esa caja? Entonces, este es muy sencillo, entonces vamos a ver si lo podemos hacer acá mismo. Pero, listo. Entonces, lo primero que tendría que hacer es conservación de momento lineal. Listo, entonces miremos, acá solo tengo, pues, voy a considerar este eje, que es el eje X. Y vamos a mirar cuánto es el momento inicial en X. Y lo tenemos que igualar con el momento final en X. El momento inicial en X va a ser el momento antes de la colisión. Entonces, antes de la colisión, la caja está quieta, no tiene velocidad, pero está la bala. La bala tiene masa M1 y tiene una velocidad que es B1 inicial. Entonces, pongámoslo acá, inicial. Listo. Para la parte 2, que es después de la colisión, la parte final, ambas tienen velocidad. Entonces, la masa 1 va a tener una velocidad, pongámoslo acá, B1 final, que ya nos están diciendo en el enunciado que va a ser un medio de la velocidad inicial que él tenía, más la masa 2 por una velocidad 2. Entonces ahora usemos el hecho que esta velocidad 1 final es un medio de, momento, es un medio de la velocidad 1 inicial. Y lo que queremos ver es lo que queremos ver acá al principio es cuánto es esta velocidad 2. Si ya sabemos cuánto es la velocidad 2, ya podemos utilizar conservación de energía luego para saber cuánto es esta h. Listo, entonces vamos a pasar este término a la izquierda, a restar, me queda menos, acá me queda igual. Y pues tengo 1 menos un medio da pues, un medio. Así que esto me queda algo así. De ahí ya puedo saber cuánto es la velocidad 2, porque lo único que tengo que hacer es pasar a dividir esta masa. Y listo. Entonces me dice, la velocidad 2 es masa 1 sobre masa 2 por un medio de la velocidad 1 inicial. Perfecto. Ahora ya sabiendo cuánto es la velocidad 2 en términos pues de, digamos que las masas y la velocidad inicial de esta bala, puedo encontrar cuánto es h utilizando conservación de energía. Entonces, después de la colisión, me concentro solo en el bloque, en la energía del bloque, y voy a decir que la energía inicial del bloque va a ser igual a la energía final del bloque. Siendo la energía inicial, pues simplemente energía cinética, es decir, esta energía inicial sería un medio de la masa del bloque, que es masa 2, por la velocidad del bloque, que es velocidad 2 al cuadrado. Y la energía final es cuando él llega a esta altura máxima, él pues ya no va a tener velocidad, solo va a tener
energía potencial gravitacional. Es decir, que esa energía potencial gravitacional la va a poder calcular como M2 por G por H. ¿Mm? Entonces ya ustedes se dan cuenta que la masa M2 se cancela. Como yo lo que quiero es H, pues paso esta G acá a dividir. Y lo único que me hace falta reemplazar es pues, cuánto es B sub 2 al cuadrado. Pero eso sería simplemente coger lo que ya teníamos para B sub 2, elevarlo al cuadrado, y esta que está acá, pues ya sería mi respuesta. Entonces H es igual a un medio de G, y entre paréntesis M1 sobre M2, un medio de velocidad 1 inicial al cuadrado. Todo pues en términos de variables que en principio pues uno conoce que es M1, M2 y velocidad inicial 1. ¿Listo? Entonces este es realmente sencillo, el péndulo balístico, pero en el caso en el que la bala atraviesa. Ujú. ¿Dudas de este tienen? Listo. Si quieren entonces sigamos con el siguiente, que es una colisión en 2 dimensiones. Entonces tenemos dos esferas, una de masa m, otra es de masa 2m, y me dice que pues al principio esta masa de 2m está quieta y la masa de m tiene una velocidad que es igual a 3b sub 0. Luego de la colisión, em, la masa m termina con un ángulo θ1, que sabemos que la tangente de θ1 es igual a 2, o sea, este ángulo θ1 lo sabemos. Y esta masa grande m2 termina con un ángulo θ2 y una velocidad b sub 2. Sabemos que pues la rapidez de la masa m después de la colisión es raíz de 5 veces b sub 0. Nos piden varias cosas. Primero nos dicen, bueno, encuentre cuánto es la velocidad b sub 2. Y segundo, toca mostrar que la colisión es elástica. Entonces, a priori, antes de hacer el problema, no sabemos si la colisión es elástica o no es elástica. Cuando no nos dicen nada sobre la colisión, lo que vamos a suponer es que, o pues mejor dicho, no podemos asumir de una que es elástica, o sea, no podemos asumir de una que la energía se va a conservar. Lo que siempre sí podemos hacer durante estas colisiones es decir que el momento lineal se conserva. Acá como vamos a tener dos ejes, el momento lineal en X, que es el horizontal, se conserva, y el momento lineal en Y, que es el vertical, se conserva. Miremos primero cómo se vería la ecuación para el momento en X. Entonces, momento inicial en X es igual a momento final en X. Entonces, momento inicial en X que tenemos, esta está quieta y esta pues tiene una velocidad que va a lo largo del eje X, o sea que simplemente sería masa por la velocidad que es 3 veces v sub 0. Ahora miremos el momento final en X. Tendría que tomar la componente en X de esta velocidad y tenía que tomar la componente en X de esta velocidad. Fíjense que ambas velocidades van en la dirección del eje X positivo, por lo que pues ambos términos acá irían sumando. Entonces tendría que coger masa por raíz de 5b sub 0 por el coseno de, en este caso sería θ1, ¿sí? Para obtener la componente a lo largo del eje X. Más el siguiente término que es la masa, que es 2m, por la velocidad que es b sub 2, pero yo quiero la componente en el eje X, entonces escribo coseno de θ2. ¿Listo? Y así se vería mi ecuación de conservación de momento a lo largo del eje X. Ahora miremos cómo se vería la ecuación de conservación de momento en el eje Y. Entonces tendría acá momento inicial en Y es igual a momento final en Y. ¿Listo?
Entonces, en Y al principio no tengo ninguna velocidad. Entonces, el momento inicial en Y sería 0. Ahora, ¿qué pasa con el momento final en Y? Pues sería algo muy parecido a esto, pero fíjense que el momento final en Y de la partícula de masa m es positivo porque va para arriba, y el momento final de la partícula de masa 2m es negativo porque va para abajo. Entonces, primero escribamos el de la masa m, sería simplemente m por raíz de 5 por b sub 0 por acá ya no utilizaría el coseno, sino el seno. Entonces, teta 1. Y acá es donde va a colocar el menos. Menos 2m b sub 2 por el seno de teta 2. El menos porque en Y, fíjense que él va hacia abajo. Listo. Entonces, lo que me piden es la velocidad b sub 2. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Yo no, digamos que lo único que el ángulo teta 1 lo conozco bien, pero lo que no conozco es cuánto vale teta sub 2. De ese no me dan nada de información. Entonces, ¿cómo puedo hacer para despejar este sistema que está acá? Donde tengo dos ecuaciones, ¿cierto? Y tengo dos incógnitas, siendo esas dos incógnitas, pues B2 y el ángulo. Entonces, lo que vamos a utilizar es, pues vamos a deshacernos del ángulo. Y para deshacernos del ángulo vamos a utilizar esta identidad trigonométrica, pues que es bien conocida, que es seno de teta 2 al cuadrado, o sea, seno cuadrado, pongámoslo más bien, de teta 2 más coseno cuadrado de teta 2 igual a 1. Para poder utilizar esta identidad trigonométrica, pues de la ecuación de abajo tengo que despejar cuánto es el seno de teta 2. Lo puedo dejar, digamos, como con esto acá acompañándolo. Lo tengo que elevar al cuadrado y acá lo mismo. O sea, tengo que despejar este término. Lo elevo al cuadrado y luego sumo esos dos. Entonces ya vamos a ver cómo nos queda. Entonces de acá simplemente es pasar este término a restar y listo. Ujú. De acá es pasar este término al otro lado, tal que entonces esto quede igual a esto. Listo, utilicemos una línea acá como para separar un poquito. Esto es lo que teníamos inicialmente. Vamos a utilizar esta identidad trigonométrica y de las ecuaciones de arriba pues obtenemos estas dos ecuaciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es elevar esta ecuación al cuadrado, elevar esta ecuación al cuadrado y sumarlas. Cuando las sumemos, pues vamos a utilizar ya explícitamente la identidad y ahí nos deshacemos de el ángulo, pues del ángulo teta 2. Entonces, miremos. Coloquemos si quieren estas acá arribita. Creo que ahí caben para que nos deje espacio para hacer los cálculos. Listo, entonces tenemos lo siguiente. Entonces cuando elevo la primera al cuadrado me queda m3b0 menos m raíz de 5 b sub 0 coseno de teta 1
todo esto al cuadrado igual a, y el lado derecho me queda 4m cuadrado b2 al cuadrado. Y me queda también un coseno cuadrado de teta. Cuadrado de teta 2. A ver, denme un segundito. Listo. Y cuando ahora voy a elevar esta ecuación que está acá al cuadrado. Entonces me queda, del lado izquierdo me queda simplemente m cuadrado. La raíz se va, entonces me queda 5. B sub 0 al cuadrado. Y me queda seno cuadrado de teta 1. Mientras que en el lado derecho me queda esto mismo, pero con seno cuadrado. Listo, lo único que hice fue elevar estas ecuaciones que están acá arriba al cuadrado. Ahora las voy a sumar. Cuando las sumo, pues acá en la parte izquierda me va a dar este término más este término. Y el lado derecho, ¿qué me va a dar? Esto lo puedo factorizar, el 4m cuadrado b2 al cuadrado. Fíjense que lo factorizo y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, según nuestra identidad. Listo, entonces de ahí ya conozco todo. Porque el ángulo teta 1 ya lo conozco y mi única incógnita ahí es B2. ¿Vale? Entonces, ¿qué debería hacer? Pues tengo que despejar B2 de acá. Eso lo vamos a hacer en una nueva diapositiva. Donde entonces vamos a quitar esto. Esto ya lo sabemos. Empezamos con, digamos, con esta ecuación. Entonces, antes de despejar B2, voy a hacer la expansión de este cuadrado para que, digamos, se simplifiquen algunos términos. Entonces, si yo hago la expansión de este cuadrado, el primer término me queda, pues, bueno, el primer término al cuadrado, que es m cuadrado, 9, b0 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, m cuadrado, 3, raíz de 5, b sub 0 al cuadrado, y acá me queda de hecho un coseno de teta 1 más, ahí lo único que estamos haciendo es haciendo la expansión de este cuadrado, y acá me queda entonces m cuadrado, 5 b sub 0 al cuadrado, coseno cuadrado de teta 1. Y acá al cuadrado. ¿Mm? Fíjense que estos últimos dos términos los puedo factorizar también, ¿cierto? M cuadrado 5b cuadrado, m cuadrado 5b cuadrado, y me queda seno cuadrado de teta 1 más coseno cuadrado de teta 1, que ya habíamos visto que es 1. O sea que todo esto lo puedo simplificar a esto. Y ya puedo pasar a despejar cuánto es b2 al cuadrado. Noten también que todos los términos tienen m cuadrado, entonces la voy a cancelar. Acá hay una m cuadrado, acá hay una m cuadrado, acá hay una m cuadrado y acá hay una m cuadrado que puedo cancelar. Y ya esto es 2 por 3, ¿no? O sea, 6. ¿Mm?
Entonces, lo único que falta hacer es pasar este 4 a dividir y listo. Acá me queda pues 9 cuartos. 9 cuartos. Acá pues 6 cuartos. Y acá 5 cuartos. Sacando la raíz, pues ya nos queda. ¿Cuánto es b sub 2? Esa era la primera pregunta. Ya nos quedan términos de variables conocidas, que es el ángulo θ1, que nos dicen que tangente de θ1 es igual a 2, y pues de la velocidad inicial b sub 0. Ahora nos toca verificar, como dice por acá, muestre que la colisión es elástica. ¿Ok? Para mostrar que la colisión es elástica, lo que tenemos que hacer es que pues, calcular la energía cinética inicial y mostrar que es igual a la energía cinética final. Entonces, si quieren, hagamos eso en otra diapositiva. Entonces, listo. Vamos a empezar calculando pues lo fácil que es la energía cinética inicial. Entonces, energía cinética inicial es simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, 3v0 al cuadrado, que esto pues da 9mv0 cuadrado sobre 2. Esa es la energía inicial. Ahora miremos cuánto da la energía cinética final. La energía cinética final es igual a un medio de m por, acá iría raíz de 5 por v0 al cuadrado, más la energía cinética de este, que sería un medio de la masa, que es 2m por v2 al cuadrado. Listo. Entonces, reemplacemos lo que teníamos acá de v2 al cuadrado. A ver, un momento. Primero voy a copiar esta. Y ahora sí reemplazamos esto que habíamos encontrado de v2 al cuadrado. Lo reemplazamos acá. Todo esto es un paréntesis. Tran, tran. Listo. Entonces, fíjense que acá adentro tenemos un término que es coseno de θ1. Así que vamos a pues, expresar numéricamente cuánto es coseno de θ1. Sabemos que la tangente de θ1 es 2. Entonces ahí podemos utilizar un triangulito. A ver, cogemos este triangulito y lo ponemos así. Ese sería igual a, digamos, a este triangulito que está acá. Si nos dicen que la tangente de θ1, que es este ángulo de acá, este ángulo pequeño de acá, ay Dios, nos dicen que es 2. Eso significa que yo puedo armar un triángulo donde la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente sea 2. Pues, ¿cuál es el triángulo más fácil que se les ocurre? Pues si supongan que este lado opuesto mide 2 y supongan que el lado adyacente mide 1, ¿cierto? Entonces ahí, si yo calculo cuánto es la tangente de θ1, me da, bueno, tiene que ser 2 dividido 1, o sea, pues 2. Bien. Con este triangulito y por el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular cuánto sería la hipotenusa. La hipotenusa sería entonces la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, la raíz de 5. Entonces, la hipotenusa sería raíz de 5
Quiere decir que si yo ahora no quiero la tangente de teta 1, sino quiero el coseno de teta 1, pues coseno de teta 1 sería 1 sobre raíz de 5. Si queda claro cómo hicimos eso ahí, simplemente es construir el triangulito. Teta 1 sería entonces 1 dividido raíz de 5. Bien. Utilizando el hecho que eso es 1 sobre raíz de 5, fíjense que acá me queda coseno de teta 1 es 1 sobre raíz de 5, entonces pongámoslo, mejor dicho, ese 1 sobre raíz de 5 me va a cancelar el raíz de 5 que tengo acá. Entonces voy a quitarlo de acá y de acá. ¿Mm? Ahora ya podemos sumar todos los términos de este paréntesis. Entonces 9 cuartos menos 6 cuartos más 5 cuartos. ¿Eso cuánto es? Eso es, vamos a ponerlo por acá. Eso es 9 menos 6, 3 más 5, 8. 8 cuartos es 2. Porque al final todo este paréntesis que está acá me da 2 por B0 al cuadrado. Vamos a ver qué más podemos simplificar. Entonces, este 2, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Ahí ya creo que nos dio. Entonces, si aplicamos el cuadrado acá, dentro de este paréntesis, nos va a quedar que esto es 5 B0 al cuadrado. Y acá, pues 2 por 2, esto me da 4M por B0 cuadrado. ¿Mm? Cuando yo sumo esas dos cantidades, un medio de 5MB0 cuadrado y un medio de 4MB0 cuadrado, pues 5 más 4, eso da 9. Fíjense que efectivamente nos dio que la energía cinética final era 9M B0 al cuadrado sobre 2. Es decir, energía cinética inicial que tenía este es igual a energía cinética final, que pues vieron que era la suma de las dos energías cinéticas. Utilizamos la velocidad 2 que yo tenía, que habíamos hallado en el punto anterior. Utilizamos la información del ángulo teta 1 para simplificar un poco la expresión. Y bueno, eso es. ¿Tienen dudas de este ejercicio? Con este, pues ya terminamos la tutoría. Jorge Camilo, sí. Profe, lo que usted reemplazó ahí de 9 cuartos de velocidad inicial, o sea, ese paréntesis, ¿Esto? Sí, esto es igual a la velocidad 2 al cuadrado. exacto, sí. Es lo que habíamos encontrado antes para la velocidad 2 al cuadrado. Míralo acá. Ok, entonces no tengo dudas. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo, entonces si tienen más dudas de algo, acuérdense que pueden reservar en la clínica de problemas o en el Centro para el Éxito en Ciencias. La pregunta del ejercicio está acá. Entonces, lo primero que nos pedía era, encuentre cuánto es la velocidad v sub 2. Listo, esa la encontramos. Y lo siguiente que nos pedía era mostrar que la colisión es elástica, es decir, que la energía cinética antes de la colisión y la energía cinética después de la colisión es la misma. Listo, espero entonces les haya ayudado a haber hecho esos ejercicios. Recuerden entonces que este video pues lo vamos a subir al YouTube de la clínica. Va a haber otras sesiones con otros ejercicios, entonces los pueden ver también en el YouTube o si se inscribieron también, pues ahí estarán, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y nos veremos entonces más adelante. Gracias.